Ahora toca ver finalmente, por fin, la segunda ley de la termodinámica. Ahora sí, por fin. La segunda ley de la termodinámica es un excelente complemento de la primera ley de la termodinámica. Ya veremos por qué es en general un excelente complemento. Entonces, para imaginarse un poquito mejor la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, recuerdan que siempre tenemos nuestro ejemplo de la misma tetera de siempre. Entonces, imagínense nuevamente esa tetera. Imaginen esa tetera y están de acuerdo que el sentido común nos dice que si a esa tetera la calentamos, pues la tetera va a hacer que internamente, por ejemplo, si adentro tiene agua, va a estar incrementando su temperatura, esta agua. ¿Por qué? Pues porque tenemos fuego que está ahí en contacto directo con la tetera que le está transmitiendo el calor a el agua. Pero ahora, imagínense algo un poco contrario. ¿Hay alguna manera o creen que haya alguna manera para que en lugar de que la tetera, o sea, tenga el fuego y el fuego esté en la tetera, pero que sea la inversa? ¿Están de acuerdo que en esta posición, si el fuego está en la tetera, el fuego le transmite calor? Entonces, la tetera, que es nuestra teterita, gana calor. ¿Están de acuerdo? Cuando hay fuego. La pregunta es, imagínense ustedes que no tienen ninguna clase de restricción y aquí está el fuego. La pregunta es, ¿creen que existiría algún modo de que la tetera le proporcione más calor al fuego? Yo no lo entendí, profe, es que se escucha mucha interferencia. Que imagínense ahí, Como que se está trabando su voz. Se le corta su voz. Ok, a ver, denme 2 minutos, espérenme. Sí. Bien, eso es lo mejor que puedo hacer por ustedes. Bien, entonces nuevamente imagínense ustedes que tienen una tetera que está al fuego y entonces la pregunta era que si es posible que ahora, en lugar de que la tetera sea el que gane el calor, sino a pesar de que está al fuego, la tetera sea quien cede el calor. ¿Creen que eso sea posible? Tal vez ya cuando la tetera ya tenga un calor, suponiendo que ya está hirviendo y se apague, la tetera como tal sigue conservando el calor, pero ahí la tetera poniéndola en, no sé,
una cubetita de agua ahí adentro de agua fría, Ah, claro, pero va a ahí transmitir el nuevamente calor. estamos pasando de una fuente caliente, estamos pasándolo a una fuente fría. La idea es la inversa, de una fuente fría puedan Ajá. puedan absorber de esa fuente fría, puedan absorber calor y regresarlo a la fuente caliente. ¿Creen que sea posible eso? Mm, ¿Qué les dice el sentido común? No, pues no sé. Por la evaporación. No. La Pues, evaporación es no, o sea, también el un... sentido común, sí, o sea, si nos digamos como por ejemplo de las fases, de que por ejemplo cuando le pones frío a algo que está, o sea, más frío a algo que está frío, se congela. Entonces, si le pones algo caliente a algo que está frío, se va a calentar. Más sin embargo, si le ponemos, no, bueno, yo lo veo así como que si la tetera está caliente, ¿cómo le va a pasar calor a algo que ya está caliente? ¿Así? ¿Usted es lo que quiere decir? Sí, que, Sí, eso, exactamente eso que estás diciendo. pues entonces sí, o sea, si seguimos la lógica de que si le pones frío a algo que está frío, se congela, igual si le pones, o sea, si le pones calor a algo que ya está caliente, pues sí, es lógico, ¿no? No, en realidad no, lo que estás diciendo es lo mismo, aunque no lo creas, porque si está algo frío y luego tenemos algo menos frío, el menos frío lo que le está haciendo es transmitirle calor al Bueno, más sí, sí, frío. sí, sí, sí. Entonces, nuevamente pregunto, ¿su sentido común les deja pensar que si ustedes ponen agua a temperatura ambiente y la ponen a la estufa, creen que se pueda pasar, el agua pueda transmitirle calor al fuego mismo? ¿O a cualquier cosa que esté caliente? No, al contrario, ¿no? Ujú. Su sentido común les dice eso, ¿están de acuerdo? Su sentido común les Sí, dice que forzosamente lo caliente tiende hacia lo frío, ¿no? sí. ajá. Pero ahora, ¿qué pasa si les digo que la ecuación delta U es igual a Q? Quiere decir que gana calor, sería esto. Pero si ahora les Ujú. digo delta U igual a menos Q, está correcta la ecuación, ¿no? Pues sí, porque está perdiendo calor. Pero si está la lumbre ahí, el fuego, y yo les digo que esta es la ecuación que lo describe, ¿viola la primera ley de la termodinámica? Sí. No. La ecuación está bien, pero no tiene sentido, ¿están de acuerdo? Bueno, sí. Pero viola la primera ley, viola la ecuación matemáticamente hablando. No. No, porque sabemos que la Q puede ser positiva o negativa, ¿no? Ujú. Ese es el punto. La primera ley de la termodinámica está incompleta. Le falta algo, porque si yo no tuviera algo que me complete, yo podría decir, pues sí, efectivamente, según la primera ley de la termodinámica, la tetera le puede ceder calor al fuego. Y eso podría ser cierto desde la perspectiva de la primera ley, porque yo lo pongo en una ecuación que representa la primera ley de la termodinámica como delta U menos Q, quiere decir pérdida, y está bien, matemáticamente está bien, y no viola la primera ley de la termodinámica. Entonces, de esto va la segunda ley de la termodinámica. Imagínense igual, nuevamente, otro común ejemplo es, imagínense que ustedes tienen un ventilador aquí, y entonces, si ustedes agarran, por ejemplo, está aquí, y un ejemplo clásico que viene en los libros es que esto tiene un peso. Y entonces, ustedes lo están deteniendo aquí, y entonces hacen que el peso baje hasta de una altura. Y entonces lo que pasa mientras baja es que la paleta empieza a girar. Y entonces están de acuerdo que ya vimos que cuando hay trabajo, ese trabajo se le añade a mi sistema, a mi gas, a mi sustancia que está acá como energía interna y hace que la energía interna aumente y por tanto, si la energía interna aumenta, el calor aumenta. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, lo que hicieron fue transformar trabajo mecánico, lo transformaron en calor. Pero si ahora yo agarro y pongo fuego aquí en esta misma cavidad, estoy haciendo el sentido inverso, ¿no? Ahora estoy añadiendo calor al sistema.
por otra fuente. Pero la paleta, por añadirle calor, no empieza a hacer que esta cosa gire, vuelva a subir. No empieza a hacer que la paleta vuelva a subir, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. O lo mismo pasaría, por ejemplo, otro ejemplo muy común de esto es que imagínense también, creo que lo puse acá. Igual, este que puse acá. Imaginen el cargador de su celular. O sea, ustedes cuando agarran y lo conectan, aparte de ir cargando su teléfono, ¿están de acuerdo que si lo dejan un tiempo se empieza a calentar? Sobre todo lo pueden notar en los cargadores, por ejemplo, de las laptops, que se calientan un montón. Entonces, quiere decir que ustedes lo conectaron y se empieza a calentar, produce calor. Es decir, pasa, no es el equivalente de tener nuestro típico cuadrito con una resistencia eléctrica aquí. Y entonces, de energía eléctrica se está convirtiendo, están añadiendo calor al sistema. Entonces, eso es bastante común. Pero ahora, ¿qué pasaría si agarran y ponen su cargador, lo ponen en un ambiente súper mega caliente? Agarran, así obviamente no conectado a nada, o inclusive conectado, lo ponen a algo muy caliente. ¿Eso va a hacer que el cargador genere electricidad o más electricidad? No. No, No, porque va a efectivamente. ser el mismo voltaje, ¿no? Exacto, no, deja tú del voltaje. Ya, imagínate que esté o no esté conectado, da igual. Si va a ser 120 volts de corriente alterna o que tenga 0 volts, si tú metes tu cargador en un ambiente mega caliente, pues eso no va a hacer que los 120 incrementen o va a hacer que aparezcan 120 volts mágicos, ¿no? Entonces, el punto es que estos ejemplos que les acabo de decir no violan la primera ley de la termodinámica, porque si nosotros lo viéramos desde el punto de la primera ley, lo podríamos plantear como una sola ecuación, delta U, que es igual a menos Q para unos casos, o delta U igual a Q. Y entonces yo no estoy violando la primera ley de la termodinámica matemáticamente hablando, porque yo ya les definí hace varias clases, y ya lo saben, que delta U puede ser igual a más Q o menos Q, dependiendo si pierde o gana calor. Pero nunca te dice qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con ese calor? Nunca te dice, bueno, cuando tenemos el trabajo mecánico, sí te dice, lo transformaste en calor, pero cuando lo cede, nunca te dice, generé energía eléctrica, ¿no? Con eso. Pero no implica que matemáticamente esté mal. Entonces, de eso va la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica, ¿alguna vez han hablado de algo relacionado con condiciones necesarias y suficientes en matemáticas? No. Bueno, la segunda ley de la termodinámica básicamente lo que hace es darle un sentido a la primera ley, o sea, una dirección. ¿Por qué? Porque si yo tengo trabajo mecánico, el trabajo mecánico, W, por ejemplo, la flecha, el trabajo eléctrico, lo puedo pasar muy fácilmente y directamente, como lo hemos visto, a calor. Es inmediato el proceso. Y entonces de eso va la primera ley, la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica te dice que el proceso inverso directo no es posible. Nunca en la vida va a ser posible que de calor ustedes puedan transformarlo inmediatamente en trabajo. Y mucho menos de forma directa. Entonces, básicamente es eso. Les está diciendo que las cosas o el flujo de energía que tiene que ver con calor lleva un sentido. Un solo sentido. Entonces, o lo que es equivalente, también lo pueden ver, por ejemplo, en la naturaleza. Imagínense una cascada de agua. Esta cascada de agua tiene una energía potencial H. Cuando cae aquí abajo, esa energía potencial que estaba almacenada fue cambiando a forma de calor. Entonces, desprende calor al medio ambiente. Y por tanto, esa conversión que teníamos de energía igual a MGH, acá abajo se transformaba en calor que estaba cediendo al medio ambiente. Pero pues es igual, ¿no? Si nosotros agarramos y aquí ponemos una caldera gigante, no por eso el agua se va a regresar y va a subir, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, eso es lo que está diciendo. Puedo tener un trabajo mecánico, eléctrico,
por energía potencial, por energía cinética, y todas esas formas de trabajo las puedo convertir de forma inmediata, y es inmediata, ¿están de acuerdo? Solamente cae y ya hubo una transformación ahí. Inclusive lo veíamos, por ejemplo, en uno de los ejercicios que hicimos de que teníamos una camarita, que la camarita tenía un líquido, y cuando se vertía el líquido, había hasta se cedía cierta energía, porque inclusive había un cambio de fase ligero en el que se transformaba un poquito en vapor húmedo, y ocurrieron un montón de cosas solamente por hacer que esto de aquí se quitara. Solamente por hacer que la cascada baje. Solamente por todo eso yo ya tengo el equivalente de calor. Y básicamente se podría decir que la transformación es directa e inclusive natural. Y entonces eso es lo que te dice la primera ley la segunda ley, perdón, de la termodinámica. Los sucesos o los cambios o las conversiones de trabajo en calor son directas. Tienden un sentido, que es este que les estoy poniendo aquí. Pero a la inversa, no son posibles. Básicamente eso es lo que dice de manera en general lo que es la segunda ley de la termodinámica. Entonces, lo que les comentaba aquí es, pues bueno, parece que entonces que los procesos llevan una dirección, un sentido, pero no pueden ir en sentido inverso. Entonces, satisfacer la primera ley de la termodinámica no garantiza que el proceso sea realizable. Porque es lo mismo, lo de la tetera que cede calor hacia el fuego. Pues sí, si yo lo planteo matemáticamente, cumplo la primera ley, pero entonces cumplir la primera ley de la termodinámica es eso. No significa que por cumplir esa ley el proceso exista o pueda ser realizable. Entonces, al final de cuentas, se le mete un complemento más a la termodinámica, que es la segunda ley, y la segunda ley dota de una correcta dirección y hace que esto sea realizable a través de ciertos sentidos. Entonces, quiere decir que para que un proceso sea realizable, debe de cumplir con ambas leyes. Es decir, cumplir con todo esto del equilibrio de la energía que hemos visto, y después cumplir que debe de tener un sentido realizable. Si cumple esas dos, entonces quiere decir que el proceso sí es realizable. Bueno, algo que también ya les había comentado es que la segunda ley también dice que la energía no solamente tiene cantidad, porque al final de cuentas, lo que hemos dicho nosotros es que, pues delta U vale igual a 112 o 120 kilojoules, y ya, punto. Es todo. Solamente hemos hecho puros cálculos en donde la energía te dice, te da un valor. Vale esto y punto. La segunda ley te dice que no solamente tiene una cantidad, sino también tiene una calidad. O lo que es equivalente a decir, no es lo mismo tratar de calentar, o no es lo mismo tratar de aumentar, por ejemplo, imagínense que yo tengo agua aquí, y entonces uno pensaría, si yo le meto, por ejemplo, no sé, por decir algo, 10 kilojoules de energía en forma de calor, a lo mejor aumenta 1 grado la temperatura, por decir algo. Lo que dice la segunda ley es que si lo vemos de la forma convencional como uno lo podría ver, digamos de forma lineal, si yo ahora utilizo 50 kilojoules, ¿cuánto esperarían que aumentara la temperatura? 50. Si en 10 kilojoules aumentó 1 grado, en 50 kilojoules, ¿cuánto esperaríamos? 5. 5 grados. Pero la segunda ley de la termodinámica te dice que esto no es cierto. La segunda ley de la termodinámica te dice que al haber mayor cantidad de energía, la calidad es mucho mayor. Y entonces, entre más energía tenga, a pesar de que pudiéramos verlo como una razón lineal, pues resulta que no. A lo mejor el aumento con 50 va a ser 10 grados, por decir algo. Y entonces cuando tenga 150, alguien podría decir, aumentó 10 veces, entonces tendría 200 grados.
Pero la segunda ley de la termodinámica te dice que no, porque aumentaste mi cantidad de energía y por tanto aumentaste mi calidad energética. Entonces, en lugar de 100, a lo mejor ahora tengo 1000. Eso es lo que básicamente se refiere a grosso modo la segunda ley de la termodinámica. Por un lado, entonces, que los sucesos o los eventos de transformación de energías hacia calor tienen un sentido en donde de trabajo de energía hacia calor es realizable y directo e inmediato. Pero de calor hacia trabajo o hacia energía no es directo. No se puede y no es realizable. Y por otro lado, que la energía tiene cierta calidad, que varía comúnmente con cantidades. Entre más tenga, que ya lo vamos a ver, realmente no es con la cantidad, es con la temperatura. Entre más temperatura tenga, mayor va a ser mi calidad. Menos temperatura, menor va a ser mi calidad. Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. No. La segunda ley de la termodinámica se obtuvo de manera empírica. Aquí les había puesto que, por acá, que tiene asociada una propiedad que se llama entropía, pero ahorita vamos a ver, bueno, después vamos a ver de qué va eso. Entonces, para conocer otra vez, imagínense el caso de una lavadora. Si nosotros cambiamos, ponemos más voltaje al motor y eso hace que el motor gire más rápido, es decir, cambiamos la velocidad a la cual se mueven las paletas, pues es equivalente a lo que les comentaba, que la energía del sistema crece y por tanto el calor empieza a aumentar. Pero al revés, si yo empiezo a calentar el agua desde otra forma, las paletas no se van a hacer que gire directo, que es el mismo ejemplo que ya les había dicho. Entonces, ¿cómo yo podría hacer que un trabajo mecánico, un trabajo eléctrico, se convierta en calor? Y entonces se necesita para hacer algo un intermediario. Quiere decir, de trabajo cualquiera a calor es directo. De calor a trabajo mecánico no, excepto que haya un intermediario. Este intermediario lo que va a hacer es hacer algo aquí en medio que me devuelva trabajo mecánico, pero bajo dos condiciones. La primera condición va a ser que, desafortunadamente, de entrada ya vimos que no es algo directo. En realidad es algo indirecto. Y otra cosa es que la cantidad de trabajo que se transfiere de forma de calor puede ser al 100%. O sea, si tuviéramos la ecuación Q igual a delta U, o sea, la energía interna inmediatamente, totalmente se transforma en calor. Entonces podría ser, aquí puede llegar a ser hasta el 100%. Todo el trabajo mecánico, el 100% se puede transformar en trabajo eléctrico. El trabajo mecánico y o eléctrico se puede transformar en calor al 100%. Pero esa es la otra condición. El intermediario, cuando ponen un intermediario aquí, resulta que va a ser que jamás en el universo puedan hacer que el trabajo que entra, el calor que entra vaya a ser el mismo que sale. Entonces, en la segunda ley se dice que jamás van a poder convertir, jamás se puede convertir, se puede o podrá convertir el 100% de calor en trabajo. Nunca. Jamás de los jamases. Y pues es un poquito lógico, porque ya desde entrada, desde que estamos hablando de que aquí hay un intermediario que va a tratar de hacer esa chamba de alguna manera, pues sabemos de entrada que al haber algo intermedio, pues va a haber pérdidas. Y si lo vemos desde el punto de vista, si se imaginaran un circuito eléctrico,
pues aunque pongan componentes que les ayuden a realizar, hay pérdidas de corriente o de voltaje, ¿no? Entonces pueden asociarlo con algo así. Este intermediario, pues no va a ser que se pueda formar, inclusive, aunque todos mis elementos fueran ideales, y eso es algo también muy fuerte que tiene la segunda ley de la termodinámica. O sea, inclusive si estuviéramos en un universo paralelo, donde todo fuera ideal, donde pudiera quitar fricciones, donde pudiera hacer que el gas o los gases actúen de forma ideal, donde todo fuera ideal a mi gusto, aún así, y con el intermediario que actuara de forma ideal, jamás podría hacer que el 100% de calor se convirtiera en trabajo. Y entonces esto es algo bastante fuerte, ¿no? Porque aún con cosas ideales, me están diciendo que aún si yo tuviera todo de forma ideal, no se puede de todos modos. Entonces, por eso es tan fuerte la segunda ley de la termodinámica. Y entonces, el enunciado de la segunda ley de la termodinámica es así. No es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo. Básicamente ese enunciado fue realizado o se le atribuye a una combinación de Kelvin con Planck, porque hicieron trabajos dedicados a eso y ellos aseguraban eso. A pesar de que tiene una dirección, aparte, la conversión de este calor en trabajo nunca es posible convertirlo todo. Entonces, básicamente esto que están viendo aquí es el enunciado de la segunda ley de la termodinámica. Existe otro enunciado, que ese lo dio otro científico que fue, no me acuerdo de su nombre, pero tiene que ver algo muy similar con una cosa que se llama ciclos térmicos, que es básicamente lo que vamos a ver. Bien, entonces, hablando de esto de la cantidad de energía, lo que viene aunado es el calor no se puede convertir al 100% en trabajo, pero lo que sí es que, como ya les mencioné, hay una cierta calidad de energía, pero esta está inmediatamente relacionada con que a medida de que la temperatura sea más alta, mayor será la cantidad de trabajo útil. Entonces, por eso, por lo que la energía disponible a altas temperaturas es generalmente más útil que las de bajas. Un ejemplo muy bueno y bonito es que, imagínense que el mar, un océano, el océano, cualquiera de los océanos que tenemos, pues el océano tiene una cantidad, digamos, infinita de energía almacenada dentro del mar. Pero resulta que a pesar de que tenga una cantidad tan grande de energía, la temperatura del mar es bastante baja. Entonces, al tener bajas temperaturas, quiere decir que su calidad energética es baja y, por tanto, su capacidad de realizar trabajo útil es pequeña. Entonces, razón por la cual no se extrae, digamos, si se pudiera directamente, energía desde el mar, ¿no? Directamente. Bien. Eso, pues, lo mismo quiere decir que, pues, eso hace pensar que dependiendo la temperatura que tengamos, la energía, pues, tiende a degradarse, ¿no? Entonces, otra forma de ver la segunda ley de la termodinámica es como si esta midiera la degradación de la energía, que es equivalente a su calidad o su degradación. Entonces, todo está en función de eso. Entonces, bueno, habíamos visto que hay un intermediario aquí, este intermediario, y este intermediario recibe un nombre, y ese nombre es máquina térmica. Entonces, las máquinas térmicas son aquellas que tratan de transformar el calor en trabajo útil de alguna manera. Primero, entonces, ¿cómo está conformada una máquina térmica? Las máquinas térmicas vienen asociadas por completos con ciclos termodinámicos. Es decir, yo estoy aquí, por ejemplo,
esto vamos a suponer que es presión, volumen o temperatura. Yo salto de una presión, salto a otra presión, por ejemplo, pero estoy haciendo que el volumen sea constante. Y después agarro y hago que de aquí a acá haya otra presión diferente, pero con un volumen constante. Luego regreso por acá y hago que cambie el mismo volumen a como estaba originalmente, pero con una presión constante, que es igual a esta de acá, y luego regreso. Entonces, de tal manera que tengo un estado 1, un estado 2, un estado 3 y un estado 4 en una dirección así. En donde en el estado 1 tengo un valor de presión, un valor de volumen. En el estado 2 tengo el mismo valor de presión, pero diferente volumen. Después en el estado 3 tengo diferente valor de presión, pero ahora con el volumen igual. Y en el estado 4 tengo, la presión se mantiene constante como en el estado 3, pero el volumen se cambia, ¿no? Y regresa como estaba en el estado 1, pero la presión es diferente hasta que regreso al estado 1. Entonces, varían dos aspectos, pero al final regresan al estado inicial. Entonces, un ciclo termodinámico puede ir con presión-volumen, pero generalmente aparece la temperatura. Entonces, pueden ir con la temperatura y entonces lo mismo, ¿no? O con volumen, bueno, ya saben, en termodinámica es presión, volumen, temperatura. Entonces, dependiendo de cómo vayan cambiando estos a lo largo de este ciclo, la idea es que yo pueda regresar siempre al primer estado. Entonces, la idea de estas máquinas térmicas es que en algún punto yo pueda de alguna manera generar trabajo, de alguna forma. Entonces, vean, por ejemplo, este diagramita, que es una simplificación así súper cañona de una central eléctrica de vapor. Entonces, yo aquí tengo una caldera, como quieran, ya sea, puede ser una caldera a base de carbón, a base de petróleo, puede ser una caldera nuclear, como ustedes quieran. Bien, entonces vamos a suponer que yo tengo esto de aquí, esto es una bomba. Y entonces vamos a suponer que esta bomba lo que tiene es líquido, lo que hace es extraer líquido de alguna forma. Y entonces lo que hace esa bomba es pasarla inmediatamente a la caldera. La caldera hace que ese líquido cambie de estado, incrementa abruptamente su temperatura y entonces cambia a vapor. El vapor sea dirigido por la turbina. El vapor que tiene una alta temperatura, como sigue como un camino, la pregunta es, ¿qué camino debe de seguir? Y entonces viene esto que es bastante importante. Ya hablamos que por lógica o por sentido común, las partes calientes o lo que está caliente tiende a ir a lo frío. Y entonces eso es lo que se aprovecha. Nosotros vamos a hablar de una fuente que es algo que crea mucho calor y entonces como por naturaleza este flujo caliente tiende a ir a un flujo frío, que lo vamos a llamar sumidero, entonces lo que hacemos es poner en medio algo que nos pueda generar trabajo. Es equivalente al que ustedes vean un río. Si ustedes tienen un río y aquí le ponen un molino de agua, pues el caudal del río, ¿qué hace? Empezar a hacer girar su molino, ¿están de acuerdo? Y eso genera trabajo mecánico. Pero si se dan cuenta es algo completamente indirecto porque, el río sigue fluyendo. Nunca hicieron que todo lo que entraba aquí del río se convirtiera completamente en trabajo. Lo que hicieron fue que una mini parte del caudal del río se convirtiera en trabajo, pero para el río siguió normal. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. Cuando ustedes generan una fuente de alta temperatura, que es esta,
el vapor sale por aquí y tiende a encontrar una fuente de baja temperatura llamado sumidero o un condensador, que es cambiar justamente o hacer que esta parte esté muy fría respecto de esta. Entonces, por naturaleza, el vapor caliente va a tender a ir o a encontrar una fuente fría o un sumidero. Y entonces, por tanto, pues el ciclo real es que de caliente vaya frío. Eso sí es natural. Pero en medio, pues, se movió la turbina, aunque sea un poco. ¿Qué desventajas tiene esto? Pues de entrada es que, pues de todos modos, la energía siguió su flujo de la fuente, que es de la caldera al condensador. Entonces, desde ahí nos podemos imaginar que no se convierte el 100% de la energía. ¿Están de acuerdo? No, sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, es claro desde ahí, desde este ejemplo. Eso es esa es la primera desventaja que se ve inmediatamente al hacer esto. Segunda desventaja, yo necesité de una bomba, ¿no? Para llevar esa agua, lo que es el líquido, para llevarlo a mi caldera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, quiere decir que yo suministré de entrada un trabajo, ¿no? Ujú. Por lo tanto, pues es claro que con esas dos cosas en nuestra contra, pues la cantidad que tengo de trabajo útil, pues es relativamente poca. Y pues así es en la realidad. La realidad es que las centrales termoeléctricas, las centrales nucleares y todo eso, pues por eso lo que hacen es, una central nuclear, por eso tiene que generar una cantidad gigantesca de energía. O sea, la cantidad gigantesca de energía que puede ser algo nuclear, estoy hablando de algo que puede matar a 70,000 personas en un segundo, como son las bombas nucleares, que es lo que hace una central nuclear. Tienes que generar tanta energía para solamente prender una ciudad, un pueblo. Entonces, es claro que la cantidad que están aprovechando es una nada respecto a toda la que están dejando ir. Pero bueno, así se mueve nuestro mundo hasta la física que nosotros hemos descubierto, porque seguramente hay más. Bien, entonces, dentro de este diagramita, pues fuente es el que tiene la mayor cantidad de temperatura, sumidero es la que tiene la menor cantidad de temperatura. Entonces, T1, T2, donde T1 tiene que ser